Bueno, y con este tema musical, Yo te perdoné de Ventino, iniciamos esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. En enlace con la voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas seccional norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Y ayer hablábamos acerca de ese encuentro y de esa reunión que se mantuvo durante esta semana. El presidente de la Corte Penal Internacional, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, con el presidente Nicolás Maduro, y Juan Guaidó, pues ha afirmado que la oficina de la Corte Penal Internacional en Venezuela es un avance para hacer justicia en el país. Así lo ha venido mencionando el presidente interino, quien dijo que esa apertura de esa oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que está dirigida por Karim Khan durante esa visita al país caribeño, pues representa un total avance en esa determinación de las diferentes responsabilidades de los supuestos crímenes de lesa humanidad. En Venezuela se han cometido y se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad. El anuncio del fiscal Karim Khan de abrir esa oficina de la Corte Penal Internacional en nuestro país, pues es un avance que determina esa responsabilidad y además que se haga justicia, algo que hoy no existe para los venezolanos. Es lo que ha escrito el presidente encargado Juan Guaidó a través de su cuenta en Twitter. También ha señalado que de años de esfuerzo, de sacrificio, pues la Corte Penal Internacional vigilará más de cerca a la dictadura de Nicolás Maduro. Esto no debe pues de alertar y seguir la denuncia, el acompañamiento y el gran esfuerzo por lograr el cambio en el país. En Venezuela, pues ha valido y valdrá siempre esa lucha incansable que venimos realizando. Es lo que ha expresado el presidente Juan Guaidó ante esta apertura de esta oficina. Y esto pues puede marcar en la historia del mundo un total caso que es totalmente inédito, pues es ese proceso de la Corte Penal Internacional y marca un gran ítem en el país. La abogada y fundadora de la ONG, Comité de Familiares de Víctimas de Curazao, Liliana Ortega, consideró que al abrir esa oficina de la Corte Penal Internacional en Caracas, pues representa muchísimos desafíos. Es una noticia muy importante de que está enmarcada en todas las medidas de cooperación del fiscal Karim Khan, que está aplicando en este proceso que es totalmente inédito y que representa muchos desafíos, no solamente a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, sino al gobierno, a las víctimas y, por supuesto, a toda la sociedad venezolana. Sin embargo, sostuvo que los venezolanos no deben entrar en una especie de tobogán de esas emociones porque se abra esta oficina de la Corte Penal Internacional en Venezuela y estamos esperando esas inmediatas soluciones automáticas de justicia penal, de justicia internacional, porque si vamos a abandonar la frustración y el desespero, es lo que viene también mencionando a su juicio, pues hay que abogar e impulsar que se cumpla el derecho penal internacional y que todas las medidas que se van a dar y que se van a plantear, pues se desarrollen por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, estén enmarcadas en puntos muy importantes, en el respeto a los intereses y además en las circunstancias de esas víctimas. Y esto, pues lo dijo durante una entrevista que ofreció al periodista Román Losinski, que ha señalado que esto es un gran paso, un gran desafío de la Fiscalía. Estos desafíos pasan porque no hay más revictimización y porque se aseguren pues esas medidas de protección a las diferentes víctimas y testigos que puedan colaborar en este proceso que está realizando la Corte Penal Internacional, pues en cabeza directamente de Karim Khan.
y no debe haber pues ningún tipo de represalias, ningún tipo de hostigamientos. Esto es una prioridad en este momento en Venezuela. Ha destacado también que van a procurar que existan unas capacidades para que se investiguen y se puedan contar con esas responsabilidades y además con las actuaciones de las diferentes autoridades venezolanas. Se van a evaluar esas capacidades que debe tener el Ministerio Público y además esas capacidades que deben tener los tribunales venezolanos. Así, pues lo ha venido mencionando de que esto es un caso totalmente en un avance especial para los casos de lesa humanidad que se están dando en Venezuela y que se debe dar con el responsable, que se debe hacer justicia ante esta situación. Esto pues es lo que se busca. Muchos analistas pues vienen enmarcando esta situación, lo dan como un buen avance. Esperemos que todo esto tenga unos muy buenos resultados. ¿Qué realiza el fiscal de la Corte Penal Internacional al llegar directamente a Venezuela? Estar en el campo de batalla, estar en el campo de trabajo y ver directamente desde su perspectiva cómo se están dando esos casos de lesa humanidad. Enrique Capriles también ha hablado, la Corte Penal Internacional pues se encamina a hacer justicia en Venezuela. Eso dentro de las opiniones que viene dando este candidato que fue a la presidencia de Venezuela, Enrique Capriles, quien ha mencionado que la apertura de esta oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en el país caribeño, pues da un gran avance, pero también confirma esa decisión del alto tribunal para hacer justicia ante esas posibles violaciones de derechos humanos y de casos de lesa humanidad. En esta visita, el fiscal Karim Khan, sumado al establecimiento de una oficina de la Corte Penal Internacional en Venezuela, pues confirma esa decisión del CPI de buscar el camino para que el país vea esos terribles casos de violaciones de derechos humanos y además ha ratificado a través de la cuenta en Twitter Capriles que se vea la justicia. Agregó también que toda medida que permita realizar ese tipo de investigaciones serias a esas violaciones de los derechos humanos en Venezuela para que las víctimas tengan justicia y además se le garantice el respeto y los derechos a todos. Ese es el mayor anhelo para los venezolanos. Así, pues se vienen manifestando por su parte. También Nicolás Maduro ha asegurado que Venezuela está cumpliendo con ese memorándum de entendimiento que fue firmado en el mes de noviembre pasado del 2021, que ha destacado ese principio de complementariedad con ese proceso de investigación que lleva la Corte Penal Internacional y además quiere, en medio de esa colaboración, pues que sea una colaboración mutua, que sea permanente, es lo que ha ratificado Nicolás Maduro. Esperemos que esas pruebas, Karim Khan le dio aproximadamente 3 meses para que tuviesen esa argumentación. Esperemos a ver qué sucede y estamos a puertas de ver cuáles son esos resultados en medio de esta situación de casos de lesa humanidad que cada día pues avanzan y avanzan muchísimo más. Y la Asamblea Nacional Chavista aprueba en una primera discusión el proyecto de ley de tutela. Pues durante esa sesión de la Asamblea Chavista se debatió el aprobar la primera discusión del proyecto de ley de tutela que permitirá proteger a los niños y adolescentes que no tengan padres y representantes legales o se encuentren en una situación de total desamparo. El proyecto de ley cuenta con 3 capítulos, 16 artículos y una disposición derogatoria. La novedosa normativa pues busca conferir y gobernar a personas y bienes menores de edad que no están sujetos a la patria potestad para que sean representados en todos los actos de la vida civil, dijo la diputada Angélica Barroso al hacer la presentación de esta propuesta legislativa. Las garantías establecidas en el texto de ley están dirigidas a la protección de los menores de edad y de las familias sustitutas ante esas posibles situaciones y que se designe un tutor a los sujetos protegidos para resguardarles la vida, la integridad, los bienes titulares, a los afectos que están en disminución de los hechos y consecuencia que resguardan esa integridad personal y además garantizarles una protección que es necesaria. Por su parte,
Jorge Rodríguez, sostuvo que este proyecto podría contener elementos que ya están en el Código Civil y en el Código Orgánico Procesal, pero supuestamente necesarios, y es necesario en este momento también que se apruebe esta ley, una ley como innovadora para que se acelere esa protección de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en una situación de total vulnerabilidad. Es una manera de acelerar esta protección mientras pues acabamos con la tarea de reformar o crear nuevos códigos, porque si esperamos que estos procesos de miles de niños y adolescentes pues quedarán totalmente indefensos sin razón principal, es lo que ha ratificado y es lo que ha dicho Rodríguez. Y ante esto pues solicitó a los parlamentarios que se inicie un proceso de consulta sobre este proyecto legal de tutela ante las diferentes comunidades en el país. Es la ley que debe aumentar este proceso de protección, que se haga más ágil el proceso de tutela en un país donde pues se violan día a día los derechos humanos. Se viola el derecho a la integridad, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación. Son niños y niñas y adolescentes que están totalmente desamparados y que se busca con esta ley pues esa protección. Aun cuando Rodríguez dice que ya está en el código, pues esperemos a ver qué pasa, si está en la ley orgánica o en el código procesal, si realmente se va a hacer valedera. Y vamos a escuchar a Jorge Graterol, quien habla acerca de la persecución del régimen contra la jueza Mary Afiuri, y continúa diciendo que es falso, que tiene libertad plena y le están negando el acceso a la salud. Él es el coordinador de Vente Venezuela en Estados Unidos y este es un video por cortesía del canal DENITU. Escuchemos. Es importante que el mundo sepa que la persecución, el ensañamiento contra la doctora María Lourdes Afiuri Mora continúa en Venezuela, que es falso, que tiene libertad plena, que no le permiten hacerse un examen con relación a un cáncer, que evidentemente lo tiene por una persecución de más de 13 años en su contra. Y les digo, el 17 de marzo la juez María Lourdes Afiuri solicitó hacerse el examen en Washington y tenía cita para el 31 de marzo en Washington para revisarse completamente, hacerse el escáner. Y ese mismo día 17, ni siquiera dentro de los 3 días, sino ese mismo día 17 de marzo, la señora que funge como administradora de justicia del Tribunal Tercero de Ejecución del área metropolitana de Caracas le niega la posibilidad a la jueza Afiuri de ir a hacer ese chequeo de salud. Pero hay un dato curioso que a mí no deja como abogado de llamarme muchísimo la atención, no vaya a ser que inventen, que es que la jueza Afiuri firmó esto. La juez de la señora Carmona, que niega la solicitud de la jueza Afiuri, es una firma idéntica a la firma de la juez María Lourdes Afiuri. Bueno, esta es la situación que se viene presentando con el estado de salud. Sabemos que Afiuri tiene una enfermedad, es un cáncer, y no se le está permitiendo salir a realizarse ese escáner y esas pruebas médicas. Esto es lo que sucede en este país, Venezuela, donde se violan todos los días los derechos humanos, donde no se permite el acceso a la salud, sea cual sea la condición, sea cual sea el estatus social, político y económico de los habitantes de Venezuela. Y hablábamos también durante esta semana, audiencia, acerca de Daniel Ceballos, de cómo pues ha venido presentándose durante esta semana y cómo se ha revelado, pues afirma que Nicolás Maduro en el poder sí puede trabajar. Así, el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, aseguró el día de hoy que Nicolás Maduro en el poder sí es posible trabajar en Venezuela. Sus declaraciones surgen 2 días después de que el partido Voluntad Popular lo tildó de traidor y de alacrán por haberse unido a la fracción liderada por José Gregorio Noriega, quien fue designado por el Tribunal Supremo de Justicia chavista como secretario de Voluntad Popular. Y durante una entrevista que sostuvo con Globovisión, Ceballos reconoció a Nicolás Maduro como presidente y aseguró que el presidente encargado Juan Guaidó ya no representa absolutamente a nadie en el país. El país ha evolucionado, todos hemos evolucionado, es otra Venezuela, no es la Venezuela del año 2015,
Esta es una Venezuela distinta en todos y cada uno de los ciudadanos estamos interesados en resolver los diferentes problemas que tienen. Ya no están interesados en los políticos, ya no están interesados en sobrevivir, en trabajar, en ver cómo se resuelve, porque se les ha venido diciendo que con Nicolás Maduro en el poder no se puede hacer nada. Esa tesis está totalmente equivocada. El presidente Nicolás Maduro sí puede dejar trabajar. Esto es lo que viene reiterando y hablando. Ceballos también ha criticado al coordinador nacional de 20 Venezuela, a Leopoldo López, por segunda vez. Según él, está alejado del país, de la realidad del país, ha asegurado que uno de los problemas de este partido es la falta de democracia interna que se debe tener, voluntad popular. No es el partido de Leopoldo, tampoco es el partido de Ceballos, de Noriega o de Guaidó, es el partido que responde a la voluntad de todos los venezolanos que quieren participar en la democracia. También añadió: yo acompañé en la salida, te acompañé también, Leopoldo, te acompañé en la cárcel, no entiendo cómo hoy, después de todo lo que hemos atravesado y miras hacia atrás y ver esa historia, piensas borrarla con una campaña de descrédito donde se llaman alacranes y traidores. Daniel Ceballos, quien ha sido uno de los dirigentes que ha integrado esta lista de los presos políticos del país, pues en el año 2014 fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional tras ser acusado de rebelión civil y agavillamiento, delitos que cumplió con una sentencia de 4 años. Esta detención, que ocurrió en el contexto de las manifestaciones estudiantiles en contra del gobierno, Nicolás Maduro aseguró que en ese momento que todos los venezolanos que prestaran y se prestaran para ir en contra y en la destrucción del país, pues serían totalmente castigados. Este revés que está dando Daniel Ceballos y que está hablando de que en Venezuela sí se puede trabajar y además de que está ratificando de que sí se puede sobrevivir, sí, se está sobreviviendo, pero no se está viviendo. En Venezuela se están violando absolutamente todos los derechos. Es más, es el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el hecho de que 6.5 millones de venezolanos estén fuera del país no es porque quieran salir de paseo, a darse una vueltica, ir a mirar si en otro país los reciben con agrado. Lamentablemente la situación en este momento del país es una situación totalmente llena de caos, llena de desastres. Ni siquiera es lamentable cómo se destruye una sociedad y cómo se ha destruido la familia, se ha fragmentado totalmente la familia, cuando salen este tipo de declaraciones, este tipo de personas a hablar que aquí sí se puede trabajar, y se puede trabajar con esos salarios pírricos que se tienen, se puede trabajar con este 3% en las divisas, o sea, absolutamente no se puede realizar mayor cosa en el país. Y a esta hora, siempre en Venezuela, Venezuela siempre, nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. Y con este tema, algo que se quede del grupo Nietzsche, seguimos acá en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, y a través de nuestras redes sociales oficiales. Y la semana del 24 pasado de marzo, donde la ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Ann Linde, dijo a través de la cuenta en Twitter que había hablado con el exdiputado Juan Guaidó, con el expresidente y con el presidente encargado, y a través de ese mensaje que ella mencionó, vemos un continuo deterioro inaceptable de la situación humanitaria, de los derechos humanos, llamando así a esas negociaciones repetidas de retorno y el fin inmediato de la persecución de la oposición política. Esto fue lo que señaló a través de la cuenta en Twitter y a través de las diferentes redes sociales la ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Ann Linde, y ante eso, pues hoy ha dado respuesta Félix Plasencia, quien es el canciller del país,
Venezuela pide que se abstenga de intervenir en los asuntos internos. Así lo viene mencionando en el día de hoy Félix Plasencia, que han pedido a su homóloga de Suecia que no intervenga en estos asuntos internos del país, luego de que sostuvo ese encuentro telemático con el líder opositor Juan Guaidó, y además que ha criticado la situación de derechos humanos en el país. Señora Ann Lindet, absténgase de intervenir en estos asuntos de la política interna de mi país. Desde la República Bolivariana de Venezuela rechazamos estos comentarios de la canciller del Reino de Suecia, lo ha escrito Plasencia a través de la cuenta en Twitter. También agregó que los esfuerzos de Nicolás Maduro en favor del diálogo pues son un verdadero triunfo para garantizar en Venezuela la tranquilidad y además garantizar la paz. Plasencia lamentó esta provocación del gobierno de Suecia, que aseguró desconocer la democracia de Venezuela e insiste en dar legitimidad a interlocutores caducos sin mandato popular vigente. Acá donde nos sorprende que Plasencia hable de que en Venezuela existe democracia, eso es lamentable. Cuando no existe democracia en Venezuela, donde existe una coacción de la libertad de prensa, cuando existe una violación sistemática de derechos humanos, unos posibles casos de lesa humanidad que están siendo investigados por la Corte Penal Internacional, en cabeza del fiscal Karim Khan. Lamentable que salga a dar este tipo de declaraciones. Pues ahí está esa respuesta que le da a su homóloga. Y en otro orden informativo, Uniadis Urbina, quien es el secretario de la Academia Nacional de Medicina, ha advertido el día de hoy que no se debe normalizar o gripalizar el COVID-19 debido a que el virus puede dejar grandes secuelas como son los problemas cardíacos o problemas neurológicos. Se están viendo casos de gravedad con síndrome post-COVID tras el contagio con las diferentes variantes y sobre todo con la variante Omicron. Es lo que ha señalado en una entrevista. También indicó que ante esta variante Omicron, pues que produce y ha producido estos síntomas que son leves, pues sigue siendo un total factor de riesgo para los menores de 1 año y para los mayores de 60 años. En cuanto a los contagios que se han presentado en el país, también explicó que si bien parece haber una gran disminución en el número de casos, pues en realidad no es así. Muchas personas han vandalizado la enfermedad y por tanto pues no asisten a ningún tipo de consultas, por lo que no se incluyen en los registros de los diferentes casos. Es lo que ha ratificado. El médico pediatra también alertó que en Venezuela existe un subregistro del más del 40% en los casos pues que anuncia este gobierno de facto de Nicolás Maduro. Urbina insistió y hace un llamado en que el Estado debe intensificar el proceso de vacunación contra el COVID-19. Urge vacunar contra el COVID-19, pues el 50% de la población del país se encuentra inmunizada con 2 dosis de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. También ha señalado que para poder retomar ese 100% de clases presenciales, como ya se había anunciado y como lo anunció Nicolás Maduro días antes, pues debe tener al menos el 80% de la población totalmente vacunada. Dijo, de no seguir cumpliéndose con esta medida de bioseguridad, pues el país va a seguir con unos altos niveles de repuntes y además se viene mostrando el hecho que el gobierno ha hablado de unas cifras cuales se mantienen en su registro y que no son a un 60% o a un 100% o a un 121.5%, como lo ha mencionado el presidente Nicolás Maduro en muchas de sus declaraciones y de esas cifras que viene presentando el ministro de Comunicaciones, Freddy Ñáñez. Lamentablemente es la situación con el COVID-19. El COVID-19 en Venezuela nunca tuvo un manejo adecuado, nunca se presentó un plan de vacunación. Muchos apenas tienen una sola dosis en la vacunación. Muy pocos tienen las 2 dosis. Y en otro orden, vamos a escuchar a la diputada Delsa Solórzano, quien ha ratificado el carácter institucional de la Asamblea
de la inconstitucionalidad de la Asamblea Nacional Chavista, especialmente en el caso del nombramiento de los nuevos jefes del Tribunal Supremo de Justicia. El bodrio ese que preside Jorge Rodríguez no tiene competencia constitucional para designar a ningún juez, ni a ningún magistrado, ni a nadie, porque ese órgano es inconstitucional. Por ello, estamos en presencia, por parte de la dictadura, de una simulación que pretende decir que sí va a haber justicia en Venezuela, porque ellos están renovando el poder judicial. No hay independencia del sistema de administración de justicia. Por ello, la Misión Independiente de Determinación de Derechos de la ONU, consciente de que no hay justicia en el país, ha anunciado en su informe posterior a este, en el más reciente, que emitió hace apenas unos días, que en esta nueva etapa se van a dedicar a la investigación de la cadena de mando, porque los responsables de estos crímenes son autores tanto materiales como intelectuales, y contra ellos también tiene que actuar la justicia. Y estas son esas declaraciones de la diputada Delsa Solórzano. Y en otro orden, pues los estudiantes alertan que la nueva ley de la educación universitaria está sin consulta previa y que esto realiza una violación a la autonomía. Pues el consejero de estudiantes universitarios de la UCB y coordinador de la plataforma Alianza Nacional Todos por la Educación, Jesús Mendoza Morales, ha alertado de una inminente aprobación de la ley de la educación universitaria sin consulta previa, violatoria a la autonomía. Y en una rueda de prensa, pues ha realizado la denuncia que desde el Ministerio de Educación Superior no se han hecho convocatorias abiertas a las federaciones de los diferentes centros universitarios, ni tampoco a los alumnos o representantes estudiantiles, que son quienes deben debatir esta propuesta y quienes tienen que saber sobre este proyecto de ley de la educación universitaria. También ha indicado que como universitarios están dispuestos a participar en las diferentes discusiones sobre este proyecto legislativo que se está procesando. Sin embargo, también ha aclarado que hasta ahora pues los invitaron a una sola reunión convocada por personeros de la Asamblea Nacional electa en el año 2020. Esto no es un cheque en blanco, esto es una violación a la autonomía. Apenas se dé esta violación de la autonomía universitaria a algunas propuestas que violen esos derechos académicos de las diferentes universidades autónomas, pues allí estaremos. Y estaremos allí para tomar las diferentes acciones y esas acciones deben ser acciones totalmente contundentes. También ha destacado que tienen información que es muy probable que en abril se afine la propuesta de la ley de la educación universitaria. Nosotros estaremos allí, es lo que ha manifestado, para defender a la universidad, para debatir la autonomía universitaria y además así las reivindicaciones estudiantiles que estén presentes, pues son aquellas que deben dar fe de lo que se está realizando en este momento. Hasta ahora eso es lo que ha venido mencionando Mendoza Morales, quien también ha advertido que no permitirá aprobar una legislación sin discutirla en las casas de estudio con las asociaciones venezolanas de los rectores universitarios, así como las diferentes autoridades universitarias y con las federaciones de los centros universitarios electos. Estas pues son esas protestas, la manifestación que vienen dando los estudiantes en alerta a esta ley de educación. Y a esta hora nos vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, y en este contacto vamos a presentarles a ustedes noticias de nuestro país, Venezuela. Y como ha sorprendido pues la presencia del fiscal internacional de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien estuvo en el Palacio de Miraflores reunido con el presidente Nicolás Maduro. De esta reunión, el fiscal anunció que su despacho abrirá una oficina en Caracas
Dijo también que esta oficina facilitará el trabajo de investigación y es un paso muy significativo, es algo concreto. También informó que acordaron reuniones de trabajo entre personal de su oficina y personal del Estado venezolano. Khan, en la reunión con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, recordó que en noviembre del 2021 se firmó el memorándum de entendimiento con el Estado. Por su parte, Nicolás Maduro dijo que son muy importantes los acuerdos por consenso de establecer la asistencia técnica de la CPI con el Estado venezolano, así como establecer una oficina de trabajo, subrayó por su parte el presidente Nicolás Maduro. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, afirmó el día de ayer que su despacho abrirá una oficina en Caracas. Es un paso significativo, es algo concreto, destacó el fiscal. Y en una reunión que se realizó en el Palacio de Miraflores con el presidente Nicolás Maduro, el fiscal informó que acordaron reuniones de trabajo entre personal de su oficina y personal del Estado venezolano. Khan en esta reunión recordó que en noviembre del 2021 se firmó el memorándum de entendimiento con el Estado. Esto es muy importante, los acuerdos por consenso de establecer la asistencia técnica de la Corte Penal con el Estado venezolano, así como establecer una oficina de trabajo. Así también esto lo dijo el presidente Nicolás Maduro al recibir al fiscal de la Corte Penal Internacional. Por su parte, el abogado Ali Daniels, el director de Acceso a la Justicia, esta es una organización sin fines de lucro, manifestó su sorpresa porque no tenían noticia de la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Hubiese sido importante el contacto con la sociedad civil venezolana, sostuvo. Sobre la apertura de una oficina de la Corte Penal Internacional, dijo que esta concesión que ha hecho el gobierno ha sido de muy mala manera, entre comillas, porque eso indica el grado de avance de las investigaciones de la Corte. También podrá recibir nuevas denuncias, acotó. Es un paso favorable para la defensa de los derechos humanos. Sentenció además como ahora se pasará a las investigaciones caso por caso, victimario por victimario. El paso 1 es establecer cuáles casos son y cuáles se presentarán ante la Corte Penal Internacional y cuáles dice el gobierno que ha resuelto. Esto habla del fracaso del sistema de justicia venezolano, porque si se hubiese castigado a los culpables de crímenes de lesa humanidad, no estaría la Corte Penal Internacional instalada en Venezuela. También el especialista alertó que esto es un proceso que puede llevar muchos años. Pero también dijo que espera que la oficina esté abierta a las víctimas y que ellas sean escuchadas. Aseveró que me gustaría que uno de los casos que la Fiscalía investigase es el de Fernando Albán, también el del capitán Acosta Arévalo. También sería importante que la Corte Penal Internacional investigue la muerte de Óscar Pérez y la muerte de Raúl Isaías Baduel. Y también el Foro Penal criticó a Karim Khan por solo reunirse con el régimen. El fiscal de la CPI debe estar del lado de las víctimas. Ellos reclaman también una reunión que se debería dar con las víctimas de violación de derechos humanos. Así lo ha pedido la organización Foro Penal en Venezuela. También la ONG de Venezuela Justicia, Encuentro y Perdón expresó este jueves que espera que la apertura de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Caracas favorezca el inicio de investigaciones genuinas contra los máximos responsables de crímenes.
Abogamos porque la instalación de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Venezuela favorezca el inicio de genuinas investigaciones contra los máximos responsables de crímenes en nuestro país en favor de la verdad y la justicia para las víctimas. Así lo señalaron en su cuenta de Twitter. También algunos ciudadanos han criticado la reunión con el fiscal y Nicolás Maduro, diciendo que es necesario llegar hasta más abajo, porque siempre el gobierno pudiera dar unas explicaciones para justificarse y no nos sorprendería que el régimen comience a hacer algunas detenciones de algunos ciudadanos. Por otra parte, se conoció que el fiscal se reunió con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, así como también con el fiscal nombrado por la extinta Asamblea Constituyente, Tarek William Saab. Es importante destacar que la investigación llevará algo de tiempo, pero veamos cómo es el proceso. El primer paso es los exámenes preliminares. Esto fue desarrollado por la ex fiscal Bensouda. Luego Karim Khan pasa de los exámenes preliminares a la investigación y enjuiciamiento, que es donde está en este momento el caso Venezuela. Luego vendrá la etapa de juicio, que también debe llevar algún tiempo, y la etapa de apelación, que es un lapso que daría la Corte para que el régimen de Maduro pueda apelar y presentar sus argumentos. Y luego viene la ejecución de la sentencia. Algo muy importante es que la Corte Penal Internacional dictará sentencia contra los responsables de derechos humanos, que haría que los enjuiciados, que los condenados no puedan, sean encarcelados en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Así que los que salgan afectados de esta medida no podrán escapar del brazo de la justicia. También, amigos, es importante destacar que lo que se instala en Venezuela es una oficina que representaría a la Corte Penal Internacional. Esto no puede ser un éxito del gobierno, porque tendría allí instalada la Corte Penal Internacional. Así que el gobierno de Nicolás Maduro no puede sentirse halagado por tener a quienes los investigan instalados en el país. Amigos, como hemos dicho, este proceso que ha iniciado, que ha consternado al mundo, porque ya conocemos cuál ha sido el destino que han corrido, o la suerte que han corrido los que han sido enjuiciados por la Corte Penal Internacional. Muchas cosas que van a ocurrir en Venezuela, los acuerdos con Estados Unidos por la posible venta de petróleo, pero el talón de Aquiles que tiene el régimen es esta investigación que se está considerando que haya posibilidades de enjuiciamiento para los responsables de la situación de violación de derechos humanos, que pasan de muchos, más de 300 casos, y además de eso la cantidad de presos políticos que están en las cárceles del régimen, a quienes se les ha violado sus derechos humanos. Muchísimo material para investigar, muchísimo trabajo que va a tener la Corte Penal Internacional instalada en Venezuela, que por cierto tendrá ayuda de los organismos del Estado. Mis amigos, hasta aquí este contacto. Reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Y con este reporte de Oliver Luyano nos vamos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, y con este tema, qué lindo se ve mi llano, de Ismael Fajardo, iniciamos esta segunda hora en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia.
a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM y Radio Delfín, 1060 AM, que se incorpora en esta segunda hora. Saludamos en el Control Master a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, el Miura, y a toda esa amable audiencia que está aquí, pegadita. Continuamos con más información. Y recordemos el caso de Steven García, quien fue privado de libertad desde el 26 de enero del año 2016, acusado de un asesinato que ocurrió en el año 2014. Su juicio, pues, ni siquiera había comenzado. Esto es lo que le sucede a Steven Ricardo García Sáenz, ese joven de 24 años de edad, que para ese entonces pues había sido acusado por Diosdado Cabello de ser el homicida de Gisela Victoria Rubilar Figueroa, una docente chilena residenciada en Mérida, que fue asesinada 2 años antes. Rubilar murió el 9 de marzo del año 2014 a causa de un disparo en la cabeza que recibió el día anterior en la Avenida de las Américas de la capital del estado, en el marco de esas protestas sociales que se suscitaron durante ese año. Steven Ricardo García Sáenz le gritaba a Diosdado Cabello, asesino, asesino, durante su programa Con el Mazo Dando. Esto, pues, fueron esas declaraciones que mostró Diosdado Cabello y además la indolencia de este gobierno. Edith Sáenz, quien es la madre de Steven Ricardo García Sáenz, decía que su hijo fue acusado por un delito que no cometió, a quien le han arrebatado su libertad. La parte acusadora, con tal cinismo, pues le decía en la cara que era culpable, y la madre alegaba su total inocencia, lo mismo que Steven alegaba su total inocencia. Ahora, ese caso de Steven siempre se aplazó. Llevamos 6 años de ese caso. Hoy, a 6 años de esa detención arbitraria, de esa detención totalmente injusta, pues fue declarado inocente. Ahora, ¿quién le va a pagar el tiempo que perdió Steven preso arbitrariamente e injustamente? ¿El gobierno le va a devolver los 6 años? Y esto es lo que pasa en Venezuela. Violan derechos, casos de lesa humanidad. Esto es directamente un caso de lesa humanidad. Un caso que se cometió contra Steven García, un caso de lesa humanidad, de esos casos que está investigando en este momento la Corte Penal Internacional. Y en otro orden, la dirigente opositora María Corina Machado y el senador republicano estadounidense Ted Cruz tuvieron un encuentro virtual para compartir una serie de informaciones, y en medio de esas informaciones pues hablaron sobre la situación política que se viene presentando en Venezuela. Durante esa reunión, pues los políticos coincidieron en algo, que el gobierno de Nicolás Maduro representa una amenaza para la seguridad de América del Sur. Pues compartimos una comprensión de la naturaleza criminal del régimen de Nicolás Maduro y entendemos esa amenaza que representa para la seguridad de nuestro hemisferio. Esto lo ha escrito la Coordinadora Nacional de 20 Venezuela en su cuenta en Twitter, mientras que el republicano estadounidense insistió que Estados Unidos debe continuar apoyando al pueblo venezolano en esa lucha por restaurar la democracia y además el Estado de Derecho. Tanto Cruz como Machado concluyeron que la necesidad de continuar debe ser trabajar juntos para abordar así la crisis de situación que se vive en el país, una crisis que es social, política y económica, es lo que han reiterado a través de la cuenta en Twitter. Gracias, senador Ted Cruz, por apoyar al pueblo venezolano en nuestra lucha por la libertad y por la seguridad, es lo que ha escrito la opositora venezolana. Venezuela se convierte hoy en una amenaza para esa seguridad nacional de Estados Unidos y además del hemisferio. En el país hay una presencia militar Rusia, China e Irán.
se instaló una plataforma de propaganda contra Estados Unidos y la región y se desarrollan economías criminales transnacionales. Esto pues es lo que ha escrito a través de la cuenta en Twitter. Y no es de desconocer esa política criminal que se viene presentando en Venezuela. Lamentablemente, cada día en Venezuela, pues el país se sume más en la pobreza, en el desamparo, en el querer salir a buscar unas mejores condiciones de vida, en buscar esas diferentes alternativas para un mejor futuro. Y en otra línea, en su intervención ante el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Rafael Uzcategui, de Provea, pues alertó sobre el cierre del espacio cívico en Venezuela. Escuchemos. El trabajo de la misión sobre nuestro país. Siguen siendo preocupantes las restricciones al espacio cívico en Venezuela. Instamos a los miembros del Consejo a continuar monitoreando los actos de intimidación y represalias contra integrantes de la sociedad civil. Pedimos que continúen las gestiones por la liberación de los presos políticos, especialmente sobre Javier Tarazona y Roland Carreño. Alentamos a los miembros del Consejo a continuar solicitando que las autoridades permitan el ingreso a Venezuela de la misión. Por último, y dada la importancia de su trabajo como mecanismo de disuasión a los abusos contra los derechos humanos, pedimos al Consejo que el próximo mes de septiembre sea renovado su mandato. Bueno, así se viene presentando este tema, esta situación, y esperamos que todo se dé de la mejor manera. Y protestaron en varios estados del país para exigir esas mejoras en el sistema eléctrico. Sabemos que en Venezuela el sistema eléctrico en este momento está en esas fluctuaciones de 4, 6, 8, 10 y hasta 12 horas el sistema eléctrico. Pues así, los ciudadanos de al menos 8 estados del país han salido a las calles el día de hoy para exigir esas mejoras en el sistema eléctrico nacional y además reclamar por la aplicación de un nuevo racionamiento en el occidente del país. En las protestas organizadas por el movimiento Salvemos a Venezuela, Encuentro Ciudadano y además la sociedad civil, los participantes pues han denunciado que las constantes fluctuaciones eléctricas y apagones pues se han incrementado en los últimos meses. Las manifestaciones se dan en Apure, Aragua, Falcón, Lara, Carabobo, Bolívar, Yaracuy y Portuguesa y han señalado que esta situación ha ocasionado el daño en los diferentes electrodomésticos, la pérdida de alimentos. Además a esto también se le suma la escasez de agua. Piden al Ejecutivo Nacional que se tomen las medidas necesarias para recuperar el sistema eléctrico del país, que actualmente pues se encuentra muy afectado debido al abandono por la falta de inversión en los últimos 15 años. En los lugares de concentraciones en las diferentes entidades, pues se hicieron la presencia de miembros de esta sociedad civil, dirigentes políticos, líderes sindicales, y ya desde hace una semana pues se comenzó esa implementación de ese nuevo plan de racionamiento eléctrico en los estados del occidente, en el país, los habitantes del Zulia, Mérida, Trujillo y Táchira, y además se le suma Lara, pues han denunciado que pueden pasar hasta 12 horas sin electricidad en algunas comunidades. Y este es el país del cual Nicolás Maduro y todo su equipo se jacta de decir que está en las mejores condiciones. Lamentablemente no es una muy buena condición, sin servicio eléctrico, sin salud, sin agua, sin alimentación, sin tener planes reales para recobrar la economía y hacer que los 6.5 millones de venezolanos que están fuera del territorio puedan tener una mejor calidad de vida. Vámonos en este momento con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, el Miura. Saludos cordiales, una feliz para todos desde el departamento de La Guajira, Barranca, la tierra amable de Colombia, medio a medio del departamento más hermoso del país. Carlos Uzcategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Un saludo cordial a mis buenos amigos de siempre, Alan Peralta, Nancy Pacheco y a ese gran equipo de producción. Y si quieren
quiere volver a ver, leer, escuchar y estar pendiente de todas las noticias, ingresa a la www.siemprevenezuelaweb.com. Hoy tenemos un tema muy sabroso, muy refrescante para esta hermosa tarde. Hoy conoceremos en los pedacitos de la costa los departamentos del sur, del norte de Colombia, el Caribe colombiano. Hoy está con nosotros nuestra amiga, la periodista Hilda Rosa Boscán Fuente, que nos versará un tema turístico, gastronómico y por supuesto de conocimiento de diferentes departamentos, ciudades y sectores gastronómicos, turísticos, ríos, playones, bahías del Caribe colombiano. Bienvenida al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, Hilda. Gracias por el pase, Carlitos. Sean bienvenidos a todos nuestra querida audiencia, sabiéndoles siempre fieles a este su programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Quiero enviarles también un caluroso abrazo a mis compañeros Nancy Pacheco, Alan Peralta, Carlitos Almiruzcategui y a todo el equipo de producción que hace posible que lleguemos hasta ustedes todos los días. Quiero también invitarlos a que si quieren estar en contacto con todo nuestro contenido y en vivo o en diferido, lo pueden disfrutar a través de las redes sociales o de la página siemprevenezuelaweb.com. Soy Hilda Rosa Boscán y desde el Corralito de Piedra, como también se le conoce a Cartagena de Indias, les invito a disfrutar de este su espacio Pedacitos de la Costa para conocer un poco más de la costa Caribe. Hoy les traigo el plan, señores. Todos están invitados para que este fin de semana se vengan a la costa con sus mejores trajes de baño, a derrochar físico como Dios manda y disfrutar de los increíbles tesoros naturales del Caribe colombiano. Porque hablar de esta costa atlántica maravillosa es crear una postal espectacular. Imagínense esto, un sol súper radiante, palmeras que bailan al son de la brisa y tener una variedad increíble de turistas, bañistas propios y extraños en todas estas costas bellísimas, con una arena blanquita, con un agua turquesa, con una brisa súper refrescante y todo ambientado con ritmos bien sabrosos, bien caribeños, bien bailables. Sin embargo, les recuerdo que la geografía caribeña no solamente es esta postal espectacular, este litoral hermosísimo, pues va un poco más allá. Tiene 132.000 kilómetros cuadrados que albergan también, por ejemplo, la Sierra de Santa Marta, la más alta formación litoral montañosa litoral del planeta, encontrándose en ella el santuario de la Ciénaga Grande de Santa Marta, con sus manglares de bosque, sus caños, sus pantanos y ríos, que reciben cada año a las aves migratorias norteamericanas. La Sierra Samaria presenta, además del santuario de los Colorados, las formaciones vegetales como bosque seco tropical, bosques de galería, bosques húmedos y otros bajos, así como el santuario de los flamencos, donde se pueden apreciar tanto a estas aves de rosado plumaje como a tortugas marinas que se encuentran allí en ocasiones especiales. Y a lo largo de la región caribeña continúan desplegándose exuberantes jardines y parques contentivos de importantes ecosistemas marinos, por ejemplo, entre los que destaca el mundialmente conocido Parque Natural Tayrona. Ese maravilloso territorio es particularmente atractivo para los amantes de la aventura, el contemplar hermosos paisajes, los que gustan de hacer caminatas por alguna de sus 12.000 hectáreas terrestres, o también es especial para los que gustan de la aventura, de los deportes extremos, de navegar o nadar en sus 3.000 hectáreas marinas, las que hacen del Tayrona, una de las áreas con mayor diversidad de especies del país y de Sudamérica. La costa atlántica presenta una diversidad climática que va desde los 0 grados hasta los 30 grados centígrados, aunque hay días, créanme, que se siente muchísimo más calor, y yo creo que Carlitos y por supuesto yo podemos dar fe de que esto sucede la mayor parte del año. El calor es bastante abrasador, pero esto precisamente permite la existencia de gran variedad de especies, por lo que es considerada la región con mayor diversidad de flora de Colombia, sin dejar de lado la exótica fauna, con especímenes de aves, reptiles y otros animales exclusivos de esta región.
algunos en peligro de extinción, además de magníficos bancos de corales, con la ventaja de que todos los ejemplares pueden verse y apreciarse gracias a zonas de avistamiento. Y es precisamente uno de estos lugares donde propios y extranjeros pueden deleitarse con los espectaculares ejemplares de flora y fauna que se encuentra en el Parque Macuira, ubicado en el extremo norte de la Guajira colombiana, conocido especialmente por su bosque de neblina, y al resguardar tantas especies de aves propias y migratorias, fue declarado en el año 2003 como área especial para la conservación de las aves de Colombia y del mundo. Complementando las bondades naturales del litoral caribeño, los recursos hídricos de la zona le aportan el elemento primordial que la convierte en un territorio realmente privilegiado por sus largos ríos, lagunas, ciénagas, agua de mar, convertida en fuentes económicas muy importantes. Tal es el caso del río Magdalena. Todos hemos escuchado hablar de una forma u otra del río Magdalena, y es la principal vía fluvial de Colombia, catalogado como único a nivel mundial por su localización, su caudal de agua, su dinámica fluvial y su morfología, que contribuye con enormes beneficios a todos los sectores que atraviesa, que por cierto no son pocos, porque el Magdalena atraviesa 22 de los 32 departamentos de Colombia, pero es precisamente en esta zona, en la costa caribeña, donde se presenta, por ejemplo, la importante influencia del Canal del Dique y la enorme Ciénaga Grande, ubicada en Santa Marta, como ya les comenté. Esta ciénaga cuenta con 480 kilómetros cuadrados de espejo lacustre, siendo considerada una de las mayores lagunas costeras del mundo, además con variadas poblaciones palafíticas bastante particulares. Son tantas las maravillas naturales que se pueden encontrar recorriendo La Guajira, el Cesar, Magdalena, el Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba. Todos estos son los departamentos costeros que el gobierno decidió proteger especialmente estas zonas, aunque aún existen en ellos áreas vitales que no han sido conservadas y se encuentran en severo riesgo de maltrato. Sin embargo, todo esto y más hace del Caribe colombiano un destino turístico de fama mundial, que satisface todos los gustos y exigencias por ser representación fiel de la hermosa obra del creador. Así que no queda más que esperar las espectaculares fotos que Nancy, Alan, Carlitos y todos los chicos van a sacar este fin de semana cuando vengan con sus trajes de baño a derrochar físico por toda la costa Caribe, y por supuesto a compartir con nosotros todas esas fotografías. Los espero. Este fue un pedacito de la costa, espacio dedicado a conocer un poco más del Caribe, y esta su servidora se despide no sin antes agradecer su sintonía a través de Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Bueno, muchas gracias, Hilda Rosa Boscanfuente, por este conocimiento que tienes del Caribe colombiano, Cartagena de Indias, Barranquilla, la Ciénaga de Mallorquín, por supuesto, las preciosidades y lugares turísticos que tiene nuestro Caribe colombiano. Es algo muy bonito saber, conocer, tener playas, arena, desierto, dunas, páramos y por supuesto las estribaciones de la Sierra de Santa Marta y por supuesto la heroica donde tú estás actualmente, y por supuesto hay un buen calor, un calor cordial, un calor muy sabroso en nuestros sectores. Claro que lo conocemos. Esperemos que si Alan y Nancy por supuesto van para esa zona, creo que deberían ir primero al gimnasio para colocarse esos trajes de baño. Hilda, mil gracias por tu aporte y nos estamos despidiendo a esta hora. Carlos Ucategui, el Ñora, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, y porque hoy es viernes, Carlos está lanzando piedras. La sentimos. La sentimos fuertísimo. Bueno, Carlitos, pilas con eso. Vámonos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo El Toto Mora. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo con las muy buenas tardes para toda la gente que ya está con nosotros en Siempre Deportes, Siempre Venezuela, a través de la radio, a través de los medios alternativos y de las redes sociales en el Facebook Live en cualquier parte del mundo. Buenas tardes y cordial saludo, especialmente para todos mis compañeros, mis colegas, y más especial todavía para Nancy Pacheco y para nuestro amigo Alan Peralta. Viernes 1 de abril del 2022,
Día Internacional de la Diversión en el Trabajo. Es bueno divertirse, pero hay que trabajar, o es bueno trabajar, pero también divertirse. La frase para hoy tiene que ver con la alegría, la actitud, colocarle esa parte jovial, la alegría a cualquier tipo de actividad. Abro comillas, a veces de tu alegría es la fuente de tu sonrisa, pero a veces tu sonrisa puede ser la fuente de tu alegría. Cierro comillas, Third Thich Nhat Hanh, un monje budista vietnamita, con una frase supremamente interesante. Nos vamos en el contexto de la información deportiva. Arrancamos con el tema del fútbol, porque se inició la 6ª jornada de la Liga Venezolana de Fútbol. Academia Puerto Cabello sacó empate ante el Caracas Fútbol Club. En el inicio de la jornada 6 de la Liga del Fútbol Venezolano, Caracas Fútbol Club visitó al equipo Academia Puerto Cabello con un balance de marcador 0-0 y una gran decadencia del conjunto de la capital. Otro de los resultados de ayer fue la victoria del local Deportivo Táchira, 2-0 en el Pueblo Nuevo, frente al Deportivo Lara. El resto de la jornada trae los siguientes compromisos. Hoy, 2 de la tarde, Metropolitanos frente a Carabobo, 4:15, Zamora frente a Mineros de Guayana, y 6:10 de la tarde tendremos el compromiso Deportivo La Guaira frente a Estudiantes de Mérida. Mañana tendremos 4:15, Aragua frente al Zulia. El sábado se presentará el compromiso, o se realizará el compromiso 6:30, Madeira Fútbol Club, Lara o Hermanos Colmenares frente al Monaga Fútbol Club. Y el domingo el último compromiso a partir de las 5:15, cuando se enfrenten Portuguesa frente a la Universidad Central. La tabla de posiciones tiene al Deportivo Táchira con 13 puntos. Segundo lugar, pendiente de su compromiso en esta jornada, el conjunto Deportivo La Guaira, 13 unidades, y el tercero es el Monaga Fútbol Club, que también falta por jugar en esta 6ª fecha con 10 puntos. Esto es lo que tiene que ver con la Liga del Fútbol Venezolano, después de lo que ha sido la última fecha de eliminatoria en el inicio de esta semana. Hablamos de Karate Kido. Carabobeño Jailbert Cohen ganó doble oro para nuestro país, para Venezuela. Jailbert Cohen, joven atleta de 15 años, logró conquistar doble oro para Venezuela en kata individual y en kata por equipos del 21º campeonato senior y el 10º under 21 junior y cadetes centroamericanos y del Caribe de Karate Kido, realizado en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. El evento contó con la participación de más de 500 competidores de países como Venezuela, Colombia, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Barbados, Puerto Rico, entre otros. Qué bueno por esta labor de este joven con 15 años que lleva consecutivamente en los últimos 6 años ganando todo a nivel local. Hablamos también de baloncesto, porque Venezuela enfrentará a Estados Unidos en la FIBA American Cup. Este 29 de marzo se realizó el sorteo del American Cup, el cual se va a disputar en territorio de Brasil a partir del 2 de septiembre del presente año. La selección de Venezuela de las alturas quedó en el grupo C, donde estará enfrentando a la selección de Panamá, a México y al Dream Team, a la selección de los Estados Unidos. Los demás grupos quedaron conformados de la siguiente manera: en el grupo A, el local, el anfitrión Brasil, Uruguay, Colombia, y en su defecto también estará allí en este marco de compromisos, reitero, Brasil, Uruguay, Colombia y Canadá. En el grupo B, Islas Vírgenes, Puerto Rico, República Dominicana y Argentina. Esta será la edición número 19 de la FIBA American Cup, que de paso otorgará 7 puestos a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile en el 2023. Estas son las noticias en este fin de semana. Abre bocas, el cuerpo, la mente, como siempre lo sabe, pero el bolsillo de paso también lo sabe, señoras y señores. Que tengan un feliz fin de semana. A todos mis compañeros, a todos nuestros oyentes, a todos los seguidores de Siempre Deporte, Siempre Venezuela. Acá nos veremos el próximo fin de semana, si Dios, ustedes lo permiten, con toda la información del deporte a nivel local, a nivel mundial, pero en especial del deporte venezolano. Gracias a todos. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo El Toto Mora. Continuamos con más información. Y el limbo jurídico por el cual pues los niños venezolanos en Colombia no pueden ser adoptados. En Colombia hay a la fecha, de acuerdo con las cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
4.251 menores a la espera de ser adoptados, y este número podría ser muchísimo mayor si se pudiese contar a los niños migrantes venezolanos a quienes por los diferentes impedimentos de regularidad actual pues les es imposible siquiera optar por la adopción, quedando en un total riesgo de vulnerabilidad y el no poder tener una familia. Y es así que para los niños, niñas y adolescentes colombianos les es difícil ser acogidos por una familia de mayoría, muchas veces que se puedan realizar los traslados y esas trabas legales por las cuales pues exigen a esos padres adoptantes. Para los migrantes lo es muchísimo más por una razón: no cuentan con una nacionalidad colombiana. Desde que se promulgó la ley en el año 97 del 2019, todos estos menores que hayan nacido en territorio colombiano, para que sean hijos de padres migrantes venezolanos, tienen derecho a un registro civil. Sin embargo, ante toda esta situación, esto deja por fuera a los miles de menores que ya fueron reconocidos como venezolanos en el país, pero que actualmente están en Colombia y que sus situaciones de total vulnerabilidad cumplen con las condiciones para ser aceptados en un programa de adopción, así como aquellos nacidos después de la mencionada fecha. Esto no se trata de un problema mayor o de un problema menor, sino que se tiene en cuenta que el 1.842.390 migrantes venezolanos que existen actualmente en Colombia, al menos 420.000 son menores de edad, de acuerdo con la más reciente cifra que ha presentado Migración Colombia. Según el DANE, el año pasado nacieron 67.089 niños de madres venezolanas, esto en medio de un promedio de 8 niños por hora. Muchos de ellos llegaron a este territorio colombiano por su cuenta, con sus padres que aún están viviendo en Venezuela. Otros, en cambio, pues han sufrido todo tipo de vulneraciones de estos acuerdos y de estos derechos. Y de acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al 31 de diciembre del 2021, se contaban 3.643 procesos administrativos de restablecimiento de estos derechos, que son de esos derechos activos de los niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos menores que han sufrido este tipo de vulneraciones, como lo son maltrato físico, psicológico, explotación sexual, violencia sexual, entre otros abusos muchísimo mayores, aunque no se sabe de ellos quienes cumplen con estas condiciones para ser adoptadas, y esto de acuerdo con el abogado Fernando Alvarado, abogado especialista en la protección de niños y niñas, en estos casos que son muy frecuentes, y de ser colombianos, pues estarían en una lista de esperar esas adopciones. Sin embargo, ante esta situación, pues se espera para que estos niños venezolanos tengan una regularización y que esa regularización sea una regularización internacional, así como existen diferentes vacíos judiciales y que además pues están impidiendo este proceso para la adopción. Esto en medio de lo que viene presentando el bienestar familiar, una cifra bastante elevada, 420.000 menores de edad. De esos 420.000, 4.251 pues son menores que están requiriendo ser adoptados y que por trámites legales, por ser niño venezolano, no se puede en este momento. Esa es la lamentable situación que ellos vienen dando hasta ahora. Y en el sector 1 de Carucieña, en Lara, tienen más de 2 meses sin recibir el agua por tubería. Existen las protestas, además las denuncias que Hidrolara no da respuesta a las autoridades y tampoco dan la cara a este problema que se viene suscitando. Escuchemos. Bueno, creo que ya tenemos el video. Bueno, esta es en medio de esas situaciones que, pues, en Venezuela hablamos del sistema eléctrico, hablamos del tema del agua y que no se tienen las opciones para continuar. Ahora sí creo que ya tenemos la información.
Aquí estamos, continuamos aquí en el sector 1. Amiga, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Neida Díaz, vivo en el sector 1, vereda 39, de la avenida 2 de la Carucieña. Cuéntanos, Neida. Tenemos más de 2 meses que no nos llega agua. Vamos a Hidrolara y eso es una mentira, porque nadie nos da una respuesta concreta que es lo que está pasando. La ingeniera Sabrina me lo dijo a mí en mi cara, que era la encargada del agua aquí en la Carucieña, era la señora Yermara. Ahora la señora Yermara dice que ella no es la encargada, entonces no sabemos qué es lo que está pasando aquí, porque aquí no sale ni Tifor ni el gobernador a darnos la cara a decir qué es lo que está pasando aquí en la Carucieña. Somos personas serias, por favor, queremos una respuesta de qué es lo que está pasando realmente en Titicare. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes esperando por el agua aquí en la vereda 32? ¿Cuánto tiempo? Vamos para 3 meses. ¿3 meses? Para 3 meses sin agua. ¿Y cuánto cuesta una pipa de agua? Una pipa cuesta 5 bolívares. Ajá, $1. El tanque de la casa se lleva 15 pipas, o sea, en bolívares serían 75 bolívares. Oye. No da no la da la base. No o se compra el agua o se compra la comida. Sí, entonces queremos que el gobernador y el ingeniero del Tifor den la cara a ver qué es lo que está pasando realmente en Titicare, porque aquí en la Carucieña lo que queremos es agua. Bueno, señor gobernador, aquí está el pueblo en la calle. Aquí están los humildes de la Carucieña. En la calle protestando porque no tenemos nada de agua. Aquí estamos, continuamos aquí en el sector 1. Amiga, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Neida Díaz, vivo en el sector 1, vereda 39, de la avenida 2 de la Carucieña. Cuéntanos, Neida. Tenemos más de 2 meses que no nos llega agua. Vamos a Hidrolara y eso es una mentira, porque nadie nos da una respuesta concreta que es lo que está pasando. La ingeniera Sabrina me lo dijo a mí en mi cara, que era la encargada del agua aquí en la Carucieña, era la señora. Bueno. Esto es la carencia que se presenta en Venezuela. Tenemos el sistema eléctrico, tenemos el servicio de agua que no llega por tuberías y esto es apenas 2 meses. En muchos sectores, en muchas parroquias, en muchos estados llega a tener episodios de 2 y 3 años donde no llega agua por tubería. Y es lamentable cuando un gobierno se jacta diciendo que Venezuela está en la mejor época y que se está reconstruyendo. ¿De qué se quejan si tenemos un país con todo dado para que tengan las garantías en servicios de salud, en servicios generales, en servicios de alimentación, en la educación, en sueldos de los educadores, de los quienes están en primera línea, de los médicos? Y es ahí. Muchos hospitales en este momento están sin servicio de agua, sin servicio de energía. Hablábamos durante estos días que muchos médicos les ha tocado realizar cirugías con la luz del celular. Y es lamentable que se presente este tipo de situaciones en medio de una pandemia donde uno de las partes fundamentales es el líquido, el agua para el lavado constante de las manos, pues no está. Para la alimentación no está. Y es ahí donde este gobierno dice, bueno, acá estamos bien, se está reconstruyendo, todo está de la mejor manera, pero la realidad es totalmente diferente. Y ahora sí, en este momento vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Mis amigos, y en este contacto vamos a hablar de política y también de los partidos. Resulta que Daniel Ceballos ha sido crítico contra el presidente interino Juan Guaidó. Se ha referido a Guaidó diciendo que este ya no representa a nadie en el país. El exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, quien fue tildado por el partido Voluntad Popular como traidor y alacrán, aseveró este viernes que con Nicolás Maduro en el poder sí es posible trabajar en Venezuela. Estas son sus declaraciones
Por lo que mucha gente ha dicho que Daniel Ceballos ahora mantiene una postura de traidor y alacrán. Pero saquen ustedes la cuenta, ¿no? Diciendo que es posible trabajar con Nicolás Maduro en el poder. Después no quiere que les diga nada. Él señaló también Daniel Ceballos que el país ha evolucionado. Todos hemos evolucionado. Esta es otra Venezuela, no es la del 2015. Esta es una Venezuela distinta en donde los ciudadanos están interesados en resolver sus problemas. Ya no están interesados en los políticos, ahora están interesados en sobrevivir, en trabajar, en ver cómo se resuelve, porque se les ha venido diciendo que con Maduro en el poder no se puede hacer nada. Esa tesis está equivocada. El presidente es Nicolás Maduro, afirmó el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos. Dijo también que después de unirse a la facción liderada por José Gregorio Noriega, quien fue impuesto por el Tribunal Supremo de Justicia chavista como supuesto directivo de Voluntad Popular. Daniel Ceballos fustigó al presidente de la Asamblea Nacional electa en el 2015, Juan Guaidó, y aseguró que ya no representa a nadie en el país. También aprovechó para enviar un mensaje a Leopoldo López. Hizo fuertes críticas contra el coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, de quien dijo que está alejado, que está lejos de la realidad del país, y aseguró que uno de los problemas del partido es la falta de democracia interna. Destacó que Voluntad Popular no es el partido de Leopoldo, tampoco es el partido de Ceballos, de Noriega o de Guaidó. Es el partido que responde a la voluntad de los venezolanos que quieren participar en democracia. Y añadió, yo acompañé la salida, también que acompañé a Leopoldo, le dice, en la cárcel, y no entiendo cómo hoy, después de todo lo que hemos atravesado, de mirar hacia atrás y ver esa historia, piensas borrarla con una campaña de descrédito donde se me llama alacrán y traidor. Por su parte, en Acción Democrática también siguen las tensiones, porque siguen en pugna las dos partes. Aquí recogemos declaraciones de la dirigente Denis Fernández, quien ha confirmado que este sábado se celebrará el CDN de Acción Democrática, instancia de máxima representación de la organización política. Denis Fernández reiteró que todos los sectores son bienvenidos, incluso si Carlos Prosperi y Henry Ramos Ayud serán recibidos. Recordemos que Denis Fernández representa a la parte de Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez. Ha dicho que este CDN están convocados 5 delegados por estado. Aclaró, se va a discutir el proceso electoral interno, la fecha, la convocatoria, los nombres de la Comisión Electoral Interna y también la reforma estatutaria. Ha dicho que el partido se debe adaptar a la nueva realidad del país. También plantea incorporar a la comunidad LGBTI, que no está incorporada en la estructura del partido. Incluso ha señalado que es importante que se cree una secretaría de LGBTI. Sobre la fecha del proceso interno, dijo estar convencida que será ratificado el 11 de junio. Afirmó que es posible el reencuentro de las bases de Acción Democrática porque el que se siente ADECO verdaderamente sabe que más allá de las diferencias, ser ADECO es algo que se lleva en la sangre. Fernández insistió en que un reencuentro dependerá de la oposición, de la posición y disposición de seguir abriendo las puertas y seguir abriendo los brazos para recibir con cariño al compañero que se quiera sumar. Sin embargo, distinta pues en la posición de Henry Ramos y Carlos Prosperi, especialmente Prosperi, quien ha estado visitando todo el país, las seccionales y los municipios, para fijar posición con respecto a la convocatoria que está haciendo este grupo de Acción Democrática para una posible elección interna.
Y el candidato Antonio Ecarri, presidente ejecutivo de la Fundación Arturo Uslar Pietri y máxima autoridad del movimiento social y político Alianza del Lápiz, graduó a 60 nuevos emprendedores del programa social bandera de esta institución, Casa del Lápiz, capítulo Miranda. Desde San José de Barlovento planteó que esto reitera el espíritu de inclusión que aspiran toda Venezuela. En este sentido, y rodeado de nuevos miembros del Sistema Nacional de Emprendedores, Ecarri suscribió que la consulta popular abierta que ha planteado al país no debe dejar a nadie por fuera. Y también Antonio Ecarri ha señalado que Venezuela merece una consulta popular abierta donde participen desde María Corina Machado hasta el Partido Comunista de Venezuela. Antonio Ecarri, presidente ejecutivo de la Fundación Arturo Uslar Pietri y máxima autoridad del movimiento social y político Alianza del Lápiz, graduó a 60 nuevos emprendedores del programa social bandera de esta institución, Casa del Lápiz, capítulo Miranda. Desde San José de Barlovento planteó esto reitera el espíritu de inclusión que aspiran para toda Venezuela. En este sentido y rodeado de nuevos miembros del Sistema Nacional de Emprendedores, Ecarri suscribió que la consulta popular abierta que ha planteado al país no debe dejar a nadie por fuera. Insistió al respecto que en este proceso comicial deben participar desde María Corina Machado, coordinadora nacional de 20 Venezuela, hasta el Partido Comunista de Venezuela. También señaló que es necesario que podamos hacer muy pronto una consulta abierta para que todos los venezolanos puedan opinar en quién puede ser su próximo presidente. No escojamos solo a un candidato perdedor. Nosotros en el Lápiz somos inclusivos. Queremos que todos se sientan incluidos en una consulta nacional, democrática y popular para que podamos escoger aquí quién nos va a representar en las próximas elecciones del año 2024. Ecarri también dijo que ha advertido que este proceso no puede limitarse a 4 partidos. Señaló que aspira a se desarrolle una consulta nacional abierta y popular que nazca bien. Agregó sobre este punto que requiere que el proceso sea blindado por notables de la sociedad civil y la academia venezolana, así como por países amigos de la comunidad internacional. Agregó, pedimos que no hayan excluidos para la consulta para escoger quién va a ser ese candidato que va a representar a la sociedad civil y a los venezolanos, a los independientes, y no que sea una pequeña cúpula, así lo aseveró. Así está el panorama político en Venezuela, partidos divididos, con estructuras nombradas por el Tribunal Supremo de Justicia y otros partidos que están sin tarjetas, pero que no han dejado de trabajar. Y algunas organizaciones también que están solicitando que haya un proceso interno para elegir un solo candidato. Mientras el pueblo venezolano espera que se pongan de acuerdo para nuevamente tener la posibilidad de acudir a elecciones libres, a elecciones que permitan elegir un nuevo gobierno. Mis amigos, desde acá reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y así con este reporte de Oliver Luyano hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través de este dial, el 1400 AM, de La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales y en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, en las redes sociales a Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde.